Prevención o retraso de diabetes mellitus 2, tratamiento para prediabetes. Se recomienda monitorizar la glucosa anualmente. Segundo, ingresar a un programa de intervención sobre los estilos de vida. El objetivo es que los pacientes pierdan el 7% del peso con una actividad física moderada, lo que significa caminar a paso ligero por lo menos 150 minutos a la semana. 3. Usad metformina para la prevención de la diabetes mellitus 2, especialmente en aquellos con un índice de masa corporal mayor o igual a 35, con una edad inferior a 60 años o en mujeres con antecedentes de diabetes gestacional. La metformina puede estar relacionada con la deficiencia de vitamina B12. Se recomienda monitorizar sus niveles, especialmente si el paciente tiene anemia o signos de neuropatía. Y 4. Detectar y tratar los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Enfermedad cardiovascular y diabetes. Hablaremos de los objetivos y el tratamiento de hipertensión arterial, el control lipídico, el tratamiento con estatinas, el uso de agentes antiagregantes y la enfermedad cardiovascular. Primero, el tratamiento de la hipertensión arterial. Hay dos tipos de pacientes: los que tienen una tensión arterial mayor a 140/90 pero menor a 160/110. Paciente número 2, tensión arterial mayor a 160/110. En los primeros pacientes se usa un medicamento para controlar la tensión arterial, valorando la existencia o no de albuminuria. Albuminuria es la proporción albúmina-creatinina urinaria mayor a 300 miligramos por gramo de creatinina o 30 a 299 miligramos por gramo de creatinina. Cuando no existe albuminuria se da un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y ECA, un ARA, que es un antagonista de los receptores de angiotensina, o 3, un bloqueador de los canales de calcio, o 4, diuréticos. Solo un medicamento. Cuando sí existe albuminuria, se da un IECA o un ARA para reducir la progresión de daño renal, cuando sí existe albuminuria. En los segundos pacientes se da 2 medicamentos para controlar la tensión arterial, valorando la existencia o no de albuminuria. Cuando no existe albuminuria se da 2 medicamentos de los siguientes 3 grupos. Grupo 1, IECA o ARA. Grupo 2, bloqueador de los canales de calcio. Grupo 3, diuréticos. Cuando sí existe albuminuria se da un IECA o un ARA, más un bloqueador de canal de calcio o diurético, es decir, el uso de IECA o ARA es primordial en la presencia de albuminuria para evitar la progresión de daño renal. A los pacientes se les analiza con 2 características: primero, si tienen su presión controlada, y segundo, si presentan efectos adversos. Pacientes con presión controlada, sin presencia de efectos adversos, se continúa con el esquema. Pacientes con presión no controlada, se añade otro medicamento que puede ser un ARA o un IECA, un bloqueador de canal de calcio o diurético. El medicamento que aún no esté recibiendo pacientes con efectos adversos, se cambia la medicación con otra de otro grupo. Después se vigila otra vez si existe control de la tensión arterial. Los pacientes con presión controlada se continúa con el mismo esquema, y pacientes con presión no controlada se añade otro medicamento de un grupo hasta poder dar 3 medicamentos, y si aún no existe control con estos 3 medicamentos se puede usar un antagonista del receptor de mineralocorticoides. Ahora, los objetivos de la tensión arterial. Estos dependen del riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Debemos calcular el riesgo cardiovascular con la calculadora de la American Heart Association. Si el riesgo a 10 años es superior a 15%, es alto riesgo. Si el riesgo a 10 años es inferior al 15%, es bajo riesgo. En alto riesgo, el objetivo es de 130/80 si se consigue con seguridad. En bajo riesgo, el objetivo es 140/90 y en embarazadas, el objetivo es de 135/85. Recordar, alto riesgo 130/80, embarazadas 135/85, bajo riesgo 140/190. Olviden eso, me equivoqué, no es 140/190, la respuesta es 140/90. Recordar que cuando usamos IECA o
Ahora, nunca se deben combinar estos dos medicamentos y que cuando se usan estos dos grupos de fármacos, la creatinina sérica, tasa de filtrado glomerular y los niveles séricos de potasio deben controlarse al menos una vez al año.